Un hombre chileno proveniente de Valparaíso cuenta una aterradora anécdota que tuvo a partir de abordar un tétrico trolebús desgastado en medio de la noche. Esta experiencia me marcó casi de por vida, no puedo creer que me haya pasado esto, pero menos mal que estoy vivo para contarlo, porque o si no, en ese entonces yo ya estaría muerto. Pero bueno, les voy a contar lo que me pasó en ese fatídico día. Todo empezó en un 11 de enero de 2010, en mi país y ciudad natal, Valparaíso, Chile. Me llamo Tomás, tengo 30 años ahora en 2021, pero anteriormente esto me pasó cuando tenía 19 años, todavía no cumplía los 20. En ese tiempo vivía con mi tía en el Cerro Florida, en una casa muy vieja de 2 pisos, en buen estado y restaurada, como casucha de presidente. A mí me encanta mi ciudad / Puerto Valparaíso, llena de historias, comidas típicas, botes, antiguas joyas de edificios y vehículos, las caletas y muelles, y la que ocupa el puesto número 1 de mis cosas favoritas es, sin duda, los trolebuses. Estas hermosas joyas andantes eléctricas de este lugar me fascinaban muchísimo, los trolebuses de marca Pullman Standard, y los articulados Berna, actualmente extintos, eran mi paseo preferido. Pero después de ese día, me hizo cambiar de opinión completamente, y nunca debió haberme ocurrido. Suceso ocurrido en Valparaíso en el año 2010. Ese día 11 de enero de 2010, regresaba del colegio a las 9 de la noche, porque en mi colegio salía muy tarde por los horarios. Caminaba por un camino angosto, oscuro y sin gente. Caminaba y caminaba hasta encontrar el paradero de autobuses, ahí tomaría mi autobús que me lleva directamente hacia mi casa. Me senté en la banca del paradero, y me quedé esperando por 4 minutos al autobús. Esperé y esperé, hasta que apareció uno, pero me impactó y me extrañó muchísimo al verlo. Era uno de los trolebuses Pullman Standard, pero este no tenía los colores correspondientes a los trolebuses originales. El color de este trolebús era blanco, y tenía un aspecto muy desgastado, paredes oxidadas, algunos vidrios quebrados, sus luces estaban quemadas, y lo que es aún más extraño es que los tirantes que van conectados al tendido delgado de cables paralelos, los cuales hacen funcionar los trolebuses, estaban levantados, pero no había algún cable o tendido que los conectaba. Este trolebús no hacía ruido alguno, como si yo tuviera tapado los oídos. El trolebús abrió las puertas, así que al final, no le di importancia, y subí. Debería haber pensado quedarme afuera y no subir, pero como tonto me dejé llevar por la curiosidad. Cuando subí, estaba todo oscuro, no había ni luces, y sentía un intenso y escalofriante frío ahí dentro, como si yo entrara desnudo a un congelador en vez de salir desnudo en la noche. Me senté en uno de los asientos de cuero del trolebús, y me quedé ahí. El trolebús cerró las puertas, y se puso en marcha. Noté que el trolebús no llevaba pasajeros, estaba completamente vacío, como si nadie lo quisiera ocupar. Eso no me importó, así que miré por la ventana del trolebús a ver cómo pasaban las casas, veía a lo lejos las luces de la ciudad, y las hermosas estrellas que había en el cielo nocturno. Contemplaba aquella vista, hasta que sentí una rara e inquietante sensación. Sentía que no estaba solo en el trolebús, como si hubiera pasajeros dentro. Entonces volteó la cabeza para mirar el interior, y me asusté. Había pasajeros, pero estas personas, hombres, mujeres, niños y niñas tenían una vestimenta como de la década de los 50, pero estaban todas rasgadas, y las personas tenían la piel pálida, tenían una expresión de tristeza en sus rostros, sus ojos estaban en blanco, y tenían la mirada completamente vacía. Estaba muy petrificado, me levanté del asiento y corrí hacia el chofer para que me abriera la puerta. Cuando le iba a suplicar al chofer, di un brinco de terror. El trolebús estaba siendo conducido por nadie, no tenía conductor, el trolebús andaba solo. Me puse muy nervioso y aterrorizado, y empecé a correr de un lado a otro del trolebús buscando una salida, pero las puertas del trolebús no estaban. No había puertas, solo puras ventanas y asientos hasta el final. Empecé a desesperarme. Tratando apresuradamente de buscar una salida, hasta que siento que alguien me toca el hombro. Volteo para ver quién era, y me espanté muchísimo. Era, al parecer, el chofer del trolebús, pero su aspecto era muy macabro. Tenía su ropa rasgada al igual que los pasajeros, su piel era pálida, sus ojos eran blancos al igual que los demás. Él me miraba fijamente con esa expresión fría en el rostro. En ese momento, empecé a gritar del miedo, empecé a correr hacia donde está la puerta de entrada del trolebús y, para mi suerte, estaba, mientras el chofer junto con los perturbadores pasajeros me perseguía a pasos lentos. Trataba de abrir la puerta, pero no se podía abrir, como si se hubiera trabado por el deterioro. Empecé a gritar, a pedir auxilio, pero al parecer nadie me escuchaba.
Esos aterradores espectros se acercaban más y más, hasta que los tenía a 2 metros de distancia. Ellos extendieron sus manos hacia mí, y empezaron a rasgarme la ropa. Yo estaba gritando de susto, hasta que se acercó el chofer y me miró fijamente. Esa mirada fija y fría provocó que me sintiera mal, mareado, mi corazón estaba a punto de estallar, me corría sangre por la nariz, y parecía que estaba perdiendo el conocimiento. No aguanté más con esto, y caí desmayado en el piso del trolebús frente a la puerta que, por alguna inexplicable razón, no se podía abrir. Desperté muy sudado, pero cuando me desperté, me sorprendí aún más. Estaba en el mismo paradero en donde tomé ese tétrico trolebús. Miré la hora en mi reloj, y me di cuenta de que iban a ser las 3 de la mañana. No podía creerlo, por 6 horas estuve desmayado, pero mis preguntas que andaban vagando por mi cabeza eran las siguientes. ¿Por qué rayos estoy aquí? ¿Qué era ese trolebús? ¿Por qué ese trolebús funciona, si no tiene tendido o cables eléctricos para encender el motor y hacerlo andar? ¿Y cómo es posible que aquel trolebús que tomé esté en funcionamiento, si está en mal estado? Y demás preguntan respecto a lo que me pasó. Llegó el autobús para irme a casa, abrió la puerta, subí, y tomé un asiento con un escalofrío recorriéndome por todo mi cuerpo. Obviamente, lo que me pasó, no se lo conté a nadie, debido a que, si les contara a mis familiares, a mi tía, o a cualquier persona, no me creerían o directamente me tomarían de loco. Bueno, después de esa aterradora experiencia, tuve un trauma psicológico de por vida. Así que yo, voluntariamente, fui a terapia para sacarme esas imágenes de mi cabeza, y así poder ser una persona con una mente sana y completamente normal. Desde ese día le temía a los trolebuses, y los evitaba a toda costa, y todo por culpa de esa espeluznante experiencia, la cual, no debió haberme ocurrido en mi vida, y ojalá, algún día la pueda sacar de mi cabeza y de mi mente.